La seca vegetación de la sabana brasileña es pasto fácil para las llamas, tras casi 5 meses sin lluvia. Esta zona de preservación en la región metropolitana de Sao Paulo, la mayor ciudad del país, perdió la mitad de su superficie por la voracidad de las llamas provocadas por la caída de un globo de papel, según las autoridades. Sao Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, se encuentra junto con Minas Gerais y Goiás, en el epicentro de la mayor sequía registrada en el centro-sur de Brasil en más de un siglo. Las causas son varias, desde la quema y destrucción de la Amazonía hasta el calentamiento global. Si la deforestación afecta a este sistema, como han demostrado las investigaciones, la tendencia es que esta región tenga más eventos de sequía y más prolongados. Ese sistema de agua más caliente se evapora, viene con la humedad, atraviesa la selva amazónica, se estrella contra la cordillera de los Andes y desciende. La cordillera desvía parte de esa humedad hacia el continente. Además del medio ambiente, la sequía amenaza el suministro energético brasileño. Alrededor del 65% de toda la energía generada en el país procede de centrales hidroeléctricas y 2/3 de ellas están situadas precisamente en el núcleo de la actual sequía. Tenemos que recordar siempre que el sureste es responsable de la mayor parte del almacenamiento. Llamamos al sureste el tanque de agua del sistema interconectado. El 70% del almacenamiento está en el sureste y algunos embalses presentan situaciones preocupantes. Las 15 mayores centrales eléctricas de la región, algunas de las más grandes del mundo, tienen el potencial de abastecer 7 ciudades del tamaño de Berlín. Sin embargo, con las presas al 21% de su capacidad, el nivel más bajo jamás registrado, han estado produciendo 1/3 de eso, es decir, 5.000 megavatios solamente, un récord negativo. Esta agua que sale de aquí se convertirá en el embalse de la central de Itumbiara. Y de ahí funciona como una cascada. De Itumbiara va a Cachoeira Dourada, São Simão, y eso llegará hasta Itaipú. En 2001, Brasil sufrió un apagón masivo por la misma causa. El coste lo paga el consumidor, que de abril a septiembre de este año ha visto cómo la factura de la luz ha subido más de 1000%, aumentando con ello la inflación, un problema crónico en el país. La Agencia Nacional del Agua decretó situación crítica en la cuenca del río Paraná, limitando la captación de agua para consumo humano y riego, pero también agravando un conflicto que se viene gestando desde hace años entre los grandes productores de productos básicos que utilizan grandes cantidades de agua del subsuelo y de la superficie, y los pequeños productores que dependen de la humedad para su propio uso y para el pastoreo de sus animales. ¿Cuánto riegan los ingenios azucareros regando la caña? Están cogiendo agua de aquí y tirándola allá arriba. Es más o menos así. Vamos a regar y no nos importa. Cuanto más dinero tienen en sus bolsillos, más quieren tener, sin pensar que mañana lo necesitarán y sin pensar que no comemos caña. En la casa de estos criaderos de animales, el pozo de un molino cercano ha secado la mina de agua que manaba a borbotones desde los años 60 y ahora falta hasta para las necesidades básicas. Es complicado, realmente triste ver esto. Mientras el gobierno central busca soluciones, la población solo puede confiar en que las lluvias lleguen antes de que la sed y la oscuridad se apoderen de Brasil, donde se encuentra el 12% de las reservas de agua dulce del planeta. Se agotan las fuentes de agua dulce, no es una novedad, la novedad es lo poco que estamos haciendo para evitarlo. ¿Nos queda tiempo? Se lo queremos preguntar a una de las eminencias internacionales en los estudios de impacto del cambio climático. Vamos a encontrar al señor José Marengo, quien es coordinador del Centro Brasileño de Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres Naturales. Señor Marengo, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle y también sea usted muy bienvenido. Parto inmediatamente preguntándole con la certeza de que la amenaza de los recursos hídricos en todo el mundo ya están en camino, están presentes. Con lo que veíamos recién en los reportes de Bolivia y de Brasil, ¿cuán precaria es la situación y cómo proyecta usted el impacto? Buenas noches. En este momento, tal vez las regiones más afectadas son la región del Pantanal,
brasilero, el Pantanal en general y toda la cuenca del Paraná, ¿no? O, como dijeron, los ríos principales, el río San Francisco y los otros afluentes del Paraná, nacen en el centro-oeste de Brasil. Y ya en los últimos 2-3 años los veranos han sido poco lluviosos y acompañados con altas temperaturas. Eso aumentó, por ejemplo, en el caso del Pantanal. La sequía comenzó en 2019. En 2020 llegó realmente al pico. El nivel del río Paraguay cayó a niveles bajísimos y este año también se está repitiendo la misma situación, ¿no? Y eso es en el caso del Pantanal. Pues en el caso del Paraná y sus afluentes, realmente estamos aquí en la región sudeste de Brasil, donde vivo, en una situación de crisis hídrica, ¿no? Brasil depende más del 70% de recurso a agua para energía, solo que la agua está quedando irregular. Y ahí tenemos que usar energías de otras fuentes, como las termoeléctricas, solar, eólica, y eso eleva la cuenta de luz. Y si no llueve en el momento cierto, que aquí en esta región comenzaría en octubre de este año, realmente podemos entrar a un régimen de apagón con racionamiento de agua. Entonces la situación en este momento, en casi mitad del Brasil, mitad centro y sur de Brasil, está en una situación de riesgo, muy alto riesgo por falta de agua y altas temperaturas. Todo eso que describe además en plena pandemia, señor Marengo, usted hablaba de ese diagnóstico que ya es indiscutible, ese diagnóstico que también reconocían hoy día mismo 7 países de las Américas reunidos en forma virtual para decir de que estábamos frente a la nueva pandemia. El diagnóstico está claro, pero ¿cuáles son las consecuencias? Se lo pregunta usted también como especialista en esa relación de desastres climáticos. Bueno, en el caso de las consecuencias, ¿no? Generalmente son consecuencias económicas, porque con los niveles bajísimos del río Paraguay, del río Paraná, por ejemplo, el transporte de carga de soya que sale del centro de Brasil para los puertos de Paranaguá y otros en la costa atlántica está parado básicamente. Y en el mismo caso en Argentina también tienen problemas para transporte, ¿no? O sea, ya es un impacto económico bastante grave, ¿no? Y en el caso del precio de los alimentos, en este invierno hubo, además de la sequía, también hubo heladas y el precio de los alimentos aumentó. Entonces, realmente eso ha agravado el problema de COVID, ¿no? COVID-19. Todo realmente está creando, como dicen, el triángulo de las Bermudas, ¿no? Donde la situación, quien va a sufrir más es la población, porque va a tener que pagar más caro por energía y agua, y eso obviamente no puede faltar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Le agradezco, señor José Marengo, coordinador del Centro Brasileño de Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres Naturales. Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto. Gracias, buenas noches.